Yo tengo que aceptar, ¿no? Sí, aceptar. Mira, allá por allá. Tendrá como 20 este, ¿no? Sí, Hola, bueno, buenas tardes. Apaguen los micrófonos, por favor, para Ah, que no perdón. surjan conversaciones inesperadas. Bueno, estamos nuevamente en el conversatorio del Departamento de Psicología Jurídica. Hoy nos acompaña la licenciada Nancy Mica. Nancy tiene Bueno, un extenso currículum, tan extenso que lo pondré en el chat para que lo lean. Pero es licenciada en Psicología de la Universidad de La Plata, es perito oficial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de la Secretaría Pericial de Quilmes, donde asumió por concurso, por orden de mérito. Es especialista en psicología jurídica y forense, tiene orientación en orientación y peritajes. Es egresada de la Escuela de Especialización y Posgrado del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Y muchísimo más que se nos va a pasar la hora. Le pongo en el chat, le voy a sí. compartir en el chat, porque es muy extenso, es un lujo que esté con nosotros. Le agradecemos la presencia, la colaboración, todos los años se presta a compartir su experiencia con nosotros. Yo creo que estoy compartiendo lo que no debo. Vamos a dejar de compartir. Ah, Este, entonces, Nancy, ¿querés? bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación siempre. Un gusto estar, creo que estoy por quinto año, ¿no? Consecutivo, digo, más o menos. Sí, No sé si cuarto o quinto, porque vamos hablando así de diferentes temas, de lo especial, a los que nos gusta el tema de todo lo que es las ciencias forenses y esta área de la psicología y de la psicología jurídica aplicada al derecho, ¿no? Y ahí es donde tenemos que, que aprender un poquito y capacitarnos, ¿no? En todo esto, porque bueno, es algo diferente al espacio de la clínica, ¿no? Es otro foro u otra especialidad, pero a los que nos gusta esta área, la verdad que es algo muy interesante. Eh, y bueno, acá estamos todos aprendiendo, así que son colegas o no sé si serán futuros colegas o que están trabajando también en esta área. Eh, bueno, acá me sale una leyenda, pero bueno, vamos a ver si comparto pantalla. Vos dirás, Carlos, cuándo querés que empecemos. no, comenzamos. Comenzamos a ver si, cómo hago yo para compartir pantalla acá. Porque ¿No te aparece compartir pantalla? me aparece compartir, pero acá no me sale de lo mío, que es donde yo tendría. A ver, espera. ¿Ustedes ahí lo ven? Sí, lo vemos. Ah, bueno, mira qué suerte. Así está, ahí va entonces. Espera, yo tendría que o salirme o achicarme. Me voy a quedar en cámara en algún rato, apagaré por el tema de que tengo miedo de que se me... Tengo internet medio complicadito en estos últimos días. Voy a minimizarme acá. A ver, espérate. No me veo así, le agrando a ustedes la copita y empezamos a ver un poquito. Bueno, como les decía Carlos recién, yo trabajo en la asesoría pericial departamental en la provincia de Buenos Aires. Son 20 asesorías periciales que hay. Ah, esperen que yo esto no lo agrandé, ¿no es cierto? Esperen un chiquitín. Y ahora Agrandalo. me van a decir si lo ven bien, espera. El volumen también está bien, porque una vez que yo salgo de la pantalla no los veo ni a ustedes ni a mí nada. Una vez que lo agrando, a ver. Ahí está.
¿Ahí quedó agrandado? ¿Quedó grande? Sí, Oh, ven bien. Bueno, entonces les decía que yo trabajo en la provincia de Buenos Aires ya hace 13 años, como les decía, en esta área, ¿no? Y en este lugar como perito oficial, cargo que accedí por concurso, pero que ya venía especializándome desde hacía muchos años más por la práctica también hospitalaria, también fui perito de lista, de oficio, ¿sí? Haciendo pericias civiles y comerciales, laborales, en el fuero contencioso administrativo. Y después, bueno, concursé y el interés también desde la clínica me llevó de tener pacientes que habían sido víctimas de delitos contra la integridad sexual o mujeres víctimas de violencia de género. Me empezó a interesar mucho el área penal y bueno, hice la capacitación de 3 años y medio. No estaban todavía, les cuento, hace 20 y pico de años atrás. Por ejemplo, lo que después surgió en la UBA o en la UCES, todas esas especialidades, y los colegios profesionales muchas veces tenían la escuela de especialización y posgrado y se hacían ahí, esperen que acá tengo que poner, me salió una leyendita, entendido, ¿no? Yo tengo que sacar ese cartelito, está. Bueno, así es que hice la especialidad. Después uno tiene que tener el título de especialista haciendo cursos, ¿no? Presentando trabajos y seguir especializándose en diferentes diplomaturas en relación al área. Y bueno, eso es lo que les contaba Carlos hace un ratito. Así que dejamos todo lo académico, pero para contarles un poquito que donde yo trabajo, en la asesoría pericial, se realizan pericias en todos los fueros, pero con mayor acervo de lo penal, del área penal. Y un poco hoy es el tema que vamos a circunscribirnos más en el tema del fuero penal. No sé por la cantidad de Filipinas que hay, porque por ahí ven el número, pero no vamos a verlas todas, vamos a ver algunas y demás. Yo pongo demás, pero no, no es que las vamos a ver, ¿sí? Hoy en día lo que nosotros vemos es toda una cuestión del campo de las ciencias forenses, es decir, la psicología forense, en tanto psicología, como les decía, perdón, la psicología jurídica, les decía hace un ratito, aplicada al ámbito forense, es decir, todos nuestros conocimientos desde la metodología y demás, que vamos al estudio de la conducta humana, del comportamiento, de las diferentes, de la psicosemiología, de la metodología y técnicas que vamos a utilizar, las vamos a abocar a un campo. Por eso es psicología aplicada al derecho, ¿no? La psicología jurídica es una ciencia aplicada. Y por otro lado, forense, porque vamos a trabajar en el fuero, en tanto foro o lugar. Y hoy en día no trabajamos solos en los cuerpos periciales, como recién les decía, donde me desempeño, depende de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Y en Nación tenemos los cuerpo médico forense, y sería un homólogo en el sentido de trabajar con otros profesionales, ¿sí? No solo somos psicólogos, que somos 6 en este momento, sino que también hay psiquiatras, hay trabajadores sociales que forman parte de la asesoría pericial, peritos ingenieros químicos, contadores, abogados, bueno, diferentes áreas que, como dice acá, la criminología, la antropología, no tenemos estas especialidades en Quilmes, pero sí en otros departamentales, en La Plata, que es un poco la más grande, hay algunas especialidades más específicas, pero sí médicos, psicólogos, ingenieros para las diferentes causas en las que nos vayan designando, ¿sí? Bueno, esto es un poquito lo que hablamos de la psicología forense, que la parte etimológica, este término deriva del latín y tiene que ver con el fórum en las ciudades romanas, donde antes se trataban los negocios públicos y el pretor celebraba los juicios. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra forense o foro, es el lugar donde se administra la justicia. ¿Y dónde se administra? En los tribunales, donde ustedes van a ir a presentar, bueno, ahora se hace todo electrónico, ¿no? Pero excepto cuando puedan, en lo penal, como peritos de parte, quizás puedan participar y sean llamados a declarar en los juicios, ¿sí? Pero la mayoría de las se hace en forma escrita, hoy en día, por notificación electrónica. Pero tanto fuero lugar, son los diferentes juzgados, tribunales, donde vamos a ejercer nuestra función.
Nosotros trabajamos en esta oficina, podríamos decir, en esta asesoría pericial, que es como un cuerpo eh, forense, donde se realizan las diferentes pericias, como les decía, de las distintas áreas. Siempre nosotros tenemos como norte o como eje nuestro marco normativo, ¿sí? Primero, las leyes que regulan nuestra profesión, que es la 23277, la nacional, que para toda la República Argentina. Después cada provincia tiene sus propias adaptaciones, porque esto es como el Código Penal, el procesal penal, tenemos uno de forma y uno de fondo, es decir, cada lugar, de acuerdo a sus características geográficas, a su contexto, va a ir adaptando el mismo, ¿bien? Y la ley de la provincia de Buenos Aires, que es la 10.306, que rige nuestro quehacer profesional, ¿sí? Además de los códigos de ética, como ustedes sabrán, eh, y los códigos de FEPRA, del psicodiagnosticador, por supuesto la Constitución como elemento principal, todo lo que hablamos siempre de la perspectiva de los derechos humanos, de género, también esto es importante tenerlo en cuenta, y los códigos procesal penal de la Nación y el civil también de la Nación, el procesal penal. Bien, estos, además de todas las leyes que de alguna manera interceptan con los fueros donde vamos trabajando, porque ahora cuando vayamos viendo van a ver que de pronto vamos a tener casos, o vamos a ser sorteados, porque las pericias llegan de los diferentes organismos judiciales, a nosotros nos llegan, ¿sí? Por las fiscalías, por las defensorías, por los juzgados de garantías, los correccionales, los diferentes organismos que solicitan de la expertise de diferentes peritos, ya sean médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, y así vamos a compartir lo que se llama el inicio de una IPP, que quiere decir investigación penal preparatoria. Bien, hoy estamos dentro de un sistema en la provincia de Buenos Aires adversarial acusatorio, es decir, que tenemos dos partes muy marcadas, donde es la defensa, la fiscalía, y digamos que estamos en una transición, ¿no? Todavía del todo no está. Y dentro de todo eso están los juicios por jurados también, donde vamos a intervenir. Entonces, donde hay dos partes, les decía que tienen su teoría del caso, pero el perito, en tanto nosotros somos oficiales, como también vamos a trabajar en otros momentos con los peritos de parte, ahora vamos a ir viendo un poquito, en conjunto para realizar, al ser designados en una causa, todos vamos a tener que guiarnos por las mismas cuestiones éticas, ¿sí? Esta objetividad y esta neutralidad no solo es para los peritos oficiales, sino es también para los peritos de parte, porque antes que nada son profesionales psicólogos, y el psicólogo, decimos lo que les dije hace un ratito, nos vamos a regir por todo ese marco normativo, por ese corpus iuris, por esas leyes que yo les nombré hace un ratito, las que regulan nuestra profesión, como los códigos de ética, ¿sí? Eso es como una condición sine qua non. Sea de la parte que sea, tiene que responder a la verdad y la objetividad de lo que estamos evaluando. Sí, ¿alguien me quiere decir algo? Ah, no, hay un micrófono. Bueno, em, después vemos la... ¿Sí? ¿Es un micrófono o alguien quiere preguntar algo? Cierren los micrófonos, por favor. No hay problema. Creí que querían hacer alguna preguntita, porque voy avanzando en esto introductorio para meternos un poquito bien en la práctica, la metodología o en los juicios por jurados, que es lo que más estamos viendo en estos últimos tiempos. Eh, en la provincia de Buenos Aires, también en Córdoba, hay algunas provincias que están cada vez implementándolo más, como Chaco, Mendoza, eh, es decir, se van sumando, ¿no? La psicología jurídica, decíamos que es una especialidad dentro de la psicología como ciencia que aplica sus conocimientos acerca del comportamiento humano y sus variables, así como la metodología, las técnicas de evaluación al ámbito judicial, lo que les decía hace un ratito. En tanto los lugares en los que se fueron integrando después, cuando escuchan forense, quiere decir aplicado a un foro es el lugar, ¿sí? Lugar donde se despliega esta práctica pericial que vamos a realizar
en tanto seamos peritos oficiales o sean peritos de parte, porque como estamos hablando de lo penal, nos vamos a circunscribir a estos dos específicamente, ¿sí? Bueno, también pueden ser de lista o de oficio, que es lo mismo, en el ámbito civil y comercial, pero o laboral o contencioso administrativo, pero no lo vamos a trabajar hoy. El perito oficial accede por concurso por exposición de antecedentes, saben, en el Poder Judicial, mientras que el de parte es propuesto por las diferentes partes dentro de un proceso adversarial acusatorio, ¿sí? Donde van a estar las fiscalías, la defensoría, la querella, el denunciante. Los peritos de parte van a tener la función de contralor. ¿Qué quiere decir esto? Un poco no es tanto controlar, pero sí que se puedan, que el perito oficial esté, de alguna manera, esté realizando el acto pericial acorde a la reglamentación que, que rige nuestro actuar. Bien, en realidad es un trabajo en conjunto, porque estamos los tres peritos, a veces somos más, porque hay un perito por la particular damnificada, es decir, la presunta víctima, como se la denomina en la provincia de Buenos Aires, o puede también denominarla denunciante, y por el presunto agresor, ofensor, bueno, imputado, también tienen un perito. Entonces somos a veces tres personas que están evaluando al peritado. Bueno, entonces la función, le decía, de los peritos de parte es esto de controlar que esta prueba, de ofrecer estas garantías para las partes, ¿sí? Siempre, esto, como les decía hace un ratito, seamos de oficiales o de parte, siempre los criterios éticos, ¿no? Esta responsabilidad profesional al actuar, esta independencia de autonomía, cualquiera sea la posición que se ocupe, esta imparcialidad como exigencia ante los intereses personales o institucionales contrapuestos, porque muchas veces hay, bueno, estudios jurídicos que presionan a los peritos, que esto no lo pongas o esto no preguntaba, bueno. El perito siempre tiene que regirse por su ética. Y tampoco, bueno, como decíamos, libre de prejuicios, puede estar de acuerdo o no con determinadas cosas, pero esto es un paréntesis. Nosotros vamos a realizar esta evaluación objetiva, ¿no? Donde usamos esta disociación instrumental que es tan necesaria en nuestra práctica, ¿sí? La lealtad interprofesional también, es decir, la solidaridad con los colegas, que no implica defender lo indefendible. Hay cosas que no se pueden defender y muchas veces, por eso decía esto, ¿no? Los peritos de parte no son de la parte, están llamados a decir verdad igual que los peritos que somos oficiales. ¿Qué quiere decir esto? Llamados a esta imparcialidad y a lo que observamos de nuestros métodos, que va a ser la entrevista, correlacionado con otras pruebas que vamos a implementar de acuerdo a cada caso y a los puntos periciales que nos soliciten, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, porque los abogados defensores, ellos pueden tener estrategias o puede mentir el abogado, pero el perito no. Son situaciones totalmente diferentes, no hay profesiones diferentes. Entonces, esto del perito de la neutralidad que les decía recién, de estar llamado a decir verdad, de lo que observa, de las conclusiones, de la metodología aplicada, la confidencialidad, y que son los deberes también, y el derecho del secreto profesional. Entonces, esto es una responsabilidad ética, ¿bien? Entonces, debemos lograr siempre esta persistencia de la independencia como cualidad, además de la decisión científica y técnica respecto al abordaje de cada caso en particular, ¿sí? Los instrumentos, los métodos que utilicemos, todo esto lo vamos a detallar en el informe que también vamos a realizar. Entonces, imparcialidad, objetividad, disociación instrumental nos van a permitir integrar los elementos tanto objetivos como subjetivos, porque no es que no tengamos subjetividad, sino que tenemos que reconocerla y también ponerla entre paréntesis, ¿no? Por eso siempre hablamos que los tres pilares siempre es la capacitación, la terapia individual de cada profesional, el análisis según la línea que cada uno considere, y la formación continua, ¿no? Siempre tenemos ese trípode que es elemento princeps. Confidencialidad, ¿sí? Reconocer los límites y alcances científicos de cada intervención. Bueno, otra de las cuestiones importantes es la fuerza probatoria del dictamen. Tiene que ver un poco con la anterior, ¿sí? Con esta metodología que vamos a utilizar. Entonces, los jueces son los que van a ponderar las variables intervinientes en la idoneidad del perito, ¿no?
observable más en el debate oral, pero también cuando entregamos una pericia en otros fueros, porque los fundamentos científicos son los que avalan este informe pericial que nosotros vamos a ir entregando, ¿sí? En los juicios es donde se ve más, porque las partes formulan observaciones, ¿sí? Todo esto lo va a ir ponderando quien tiene que tomar ese dictamen como que puede ser válido. Pensemos siempre que las pericias son probabilísticas, esto es importante, no hay certezas absolutas en lo que nosotros vamos a informar, y por otro lado no son vinculantes. Quiere decir que el juez, si observa que no hay una suficiente fuerza probatoria del dictamen, puede dejar nuestra pericia, digo la psicológica o la psiquiátrica o la médica o la que fuera, ¿sí? Siempre los informes tienen que tener ese criterio. Bueno, en el foro penal, nosotros yo les decía hace un ratito, no me acuerdo si era ya cuando estaban ustedes habían ingresado o estábamos hablando antes, pero por la duda lo voy a repetir, que vamos a ser convocados desde que inicia la investigación penal preparatoria. Cuando ustedes vean IPP más cortito, es investigación penal preparatoria. Desde allí vamos a ser convocados para realizar una evaluación pericial. Para responder a los puntos periciales solicitados, nos pueden pedir también ampliaciones desde lo penal y también en muchas de esas causas, que la mayoría tiene que ver con delitos contra la integridad sexual o con homicidios o agravados por el vínculo, más allá bueno, otros son delitos de corrupción también. Ahora vamos a ver ejemplos también de puntos periciales, de cómo nos preguntan, qué nos piden y cómo son las carátulas, es decir, cómo se expresa una causa cuando nos llega o somos sorteados, designados para intervenir en esa IPP, en esa investigación penal. Después vamos a ser convocados a un debate oral o un juicio que puede ser ordinario, es decir, técnico, con un solo juez y las partes, es decir, la defensa y una parte acusatoria y una parte de defensa, y los testigos, que van a ser aquellos que presencian el hecho, los testigos y los testigos expertos, en tanto peritos, donde nosotros vamos a ir a presentar nuestra pericia, ¿bien? En esos momentos. O por jurados, cuando va a ser un delito, más de 15 años de pena tengan a partir de allí, y se convoquen este tipo de juicios, que ya les digo, no en todos los lugares se están haciendo, pero en la provincia de Buenos Aires ya desde hace unos años sí. A mí me tocó el primero en el 2019 de ellos, prepandémico, y bueno, y ahora son cada vez más seguidos, ¿no? Por el tipo de delitos, por las penas que tienen. Después les comentaré un poquito más de ese tema específico. Entonces, ¿para qué vamos a ser convocados los peritos oficiales dentro del fuero penal? ¿O en qué causas, no? Como les decía, con delitos contra la integridad sexual, también, más allá de exponer los dictámenes en el juicio por jurados, en lo que es EDT, que es la entrevista de declaración testimonial del niño, niña o adolescente. Es decir, se puede tomar el perito especialista en niños y adolescentes, tomar la declaración. Esto no es una pericia y hay que diferenciarlo muy bien. No es para nada una pericia psicológica, es una entrevista de declaración testimonial. Nada más que eso. Después se podrán realizar con posterioridad si es necesaria una pericia psicológica, así como y evaluar este niño, niña o adolescente, o víctima de trata o de testigo, un niño que haya presenciado algún homicidio o algún hecho, también puede ser, le pueden tomar una declaración bajo el sistema de cámara Gesell, ¿sí? Em, Previamente se va a realizar en provincia de Buenos Aires suelen realizar una entrevista preliminar para ver si ese niño o adolescente está en condiciones de prestar esa declaración, ¿sí? A veces los montos de angustia no los permiten, hay que evaluar la memoria, la atención, las funciones mentales, ¿sí? Los aspectos intelectuales, emocionales, afectivos, así como hacemos con los adultos, con los niños también. Previo, ¿no? A la posibilidad si van a estar en condiciones o no de declarar mediante este dispositivo, pero siempre pensando que es una declaración testimonial.
Bueno, también se pueden realizar pericias en diferentes momentos. Los peritos oficiales podemos realizar en diferentes momentos del proceso judicial. Por eso decíamos, desde que inicia la causa, desde que la persona va a ser procesada, va a ser juzgada y ahí vamos a presentar la pericia, ya sea que se incorpore por lectura al expediente, quiere decir que no vamos a tener que ir al juicio, o que nos llamen a declarar en cualquiera de las dos modalidades de juicio, como recién les estaba comentando. Y también cuando la persona ya pasó por el juicio y está cumpliendo una condena. Ese es otro de los momentos donde dentro de lo que es la ley de ejecución penal, la 24660, no me acuerdo bien el número, pero en un ratito acá está, acá la tenía, 24660, no me falló la memoria. Em, Según en las diferentes etapas, va a pasar por diferentes tipos de beneficios, ¿no? Después que comete el delito, como son las salidas transitorias, la semilibertad, la condicional, la prisión domiciliaria. Muchas veces también vamos a actuar para ver si la persona tiene capacidad para estar en juicio y poder afrontar este tema, ¿no? Que tenemos que descartar que no haya ninguna, el artículo 34, inciso 1, que en un ratito también lo vamos a ver, que no haya ninguna discapacidad intelectual, porque ahí habría que buscar apoyos y otras metodologías. O que no haya ninguna, como dice el código, alteración morbosa de las facultades mentales, es ningún cuadro psicopatológico que impida que pueda, porque si tenemos una persona con una esquizofrenia eh, paranoide, ¿sí? En pleno delirio, con toda una sintomatología positiva, es decir, que en esos momentos está y no está compensado, es probable que no pueda declarar, más que probable, es casi seguro que no pueda pasar por un juicio y se suspenda o algunos queden dentro de lo que es inimputabilidad, dependiendo siempre de la singularidad de cada caso. ¿Bien? Bueno, también lo que nos van a preguntar es si la persona requiere algún tipo de tratamiento cuando ya está cumpliendo una condena. Algunos también, los abogados defensores, muchas veces van a pedir que la persona requiera algún tipo de beneficio, como es una prisión domiciliaria, porque tuvo alguna enfermedad sobreviniente o si tenía una patología, ya sea respiratoria o física, se le pudo haber agravado. Entonces, cada pedido que realice la defensa o en estos momentos, ¿no? Donde la persona ya está cumpliendo una condena, siempre van a pasar por una evaluación interdisciplinar, normalmente por una pericia psicológica, también el trabajador social, lo mismo cuando están por tener estos regímenes de libertad o ya están cumpliendo por agotamiento de la pena, ya están casi por cumplirse el final de la condena, vamos a realizar también estas evaluaciones periciales, ¿sí? Entonces, quedó claro que nosotros actuamos desde el primer momento, desde que empieza la investigación hasta que finaliza el juicio, pero finaliza el juicio, la persona es condenada o a veces si tiene algún cuadro psicopatológico tiene que tener un tratamiento eh, o una internación, lo que fuera. Entonces, en ese sentido, vamos a intervenir en las diferentes cuestiones. Otra de las funciones, bueno, habíamos hablado de los diferentes, ¿no? El oficial de oficio, de parte, hoy nos abocamos en el oficial y de parte porque son los que trabajamos en la parte penal, ¿sí? En conjunto. Muchas veces los peritos de parte pueden, después que terminamos de evaluar a la persona, normalmente son de 2 a 3 entrevistas, ¿no? Donde hacemos una entrevista, una anamnesis, ahora vamos a ver parte por parte del proceso. Podrán firmar con nosotros de acuerdo o no esa pericia o con derecho a ampliación, muchas veces no firmarla y presentar su informe aparte, ¿sí? Pero nunca el perito de parte puede trabajar, digamos, solo, siempre lo va a nombrar una de las partes una vez que estamos designados también los peritos oficiales y todos los que van a actuar en esa causa en particular. Las partes, es decir, los abogados, ya sea la defensa o la parte acusatoria, la fiscalía, cualquiera de ellos pueden presentar los peritos de parte.
que acompañarán al perito oficial en la evaluación de la persona. Dejamos estos otros porque ya son el de oficio o lista de la parte civil y comercial, como les decía, laboral y contencioso administrativo, porque nos vamos a abocar a lo penal. Bueno, el perito oficial ya lo dijimos, que es ordenado, designado o removido por la Suprema Corte en provincia o Corte Suprema si es en nación. Las vacantes se cubren por concurso. Y el juez ordena la pericia, el cuerpo de peritos o asesorías periciales asigna al perito según turnos. Por eso decíamos que las causas son por sorteo y ahí es donde vamos a trabajar una vez designados ya en determinada causa con los peritos de parte, como les decíamos recién, ¿no? Que intervienen en estos procesos que son propuestos por una de las partes. Eh, Normalmente se trabaja en conjunto. Se puede presentar un dictamen pericial único. A veces es lo ideal, ¿no? Que haya una pericia, que es la que hace el perito oficial. Se hace un debate después que fuimos evaluando durante las 3 veces o 2 veces a la persona respecto a los puntos periciales que nos solicitan. Y después podremos responder, ya sea en conjunto, que es lo ideal si firman. Siempre la pericia le va a convenir más a una parte si uno habla de, va a haber puntos que se van a observar, normalmente en causas de delitos contra la integridad sexual o pueden ser también en otra parte del proceso judicial, cuando la persona está por dejar de llegar a algún tipo de beneficio. Bueno, siempre va a haber que va a tener características las personas, ¿no? Como algún trastorno en el control de los impulsos o alguna dificultad o algún cuadro que nosotros observemos y no lo quieran, aunque lo observen y demás, bueno, las partes no quieran firmarlo, puedan aparte ellos realizar un informe, una ampliación, también es algo que suele hacerse. Normalmente en todos los años que yo vengo trabajando, firmamos la mayoría, firmamos los 3 peritos, a veces firman también y con derecho a ampliación, entonces amplían, y en algunos casos, bueno, muy pocos son los que no suelen firmar y hacen aparte su informe. Son modalidades, no está ni bien ni mal, ¿no? Bueno, acá es uno de los desafíos, vieron que un poco el tema que esto decía era el desafío de los juicios por jurados y es algo que un poco se nos, no que se impuso, pero que sí en la provincia de Buenos Aires ha empezado. Si bien fue a partir del año 2013 y más a partir del 2015 es donde se empieza a efectivizar, con delitos que tienen que ver con más de 15 años de pena. Por eso normalmente son los homicidios o los delitos contra la integridad sexual. Bien, el abuso sexual contra niños y adolescentes es donde más actuamos los peritos, ¿sí? Vamos a ser convocados. ¿Cuál es la diferencia de un juicio técnico? Cuando ustedes escuchen juicio ordinario o juicio técnico, ese es el que va a haber un solo juez y las partes, como yo les decía antes, ¿no? Entonces es llevado por profesionales y es un tribunal, pero normalmente es un solo juez, no, me equivoqué, estaba diciendo acá es el tribunal, es el presidente del tribunal más los 2 jueces en el técnico, en el por jurados es un solo juez y el jurado, que ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, en el juicio técnico va a estar el presidente del tribunal más los 2 jueces, es decir, van a ser 3, y las partes, es decir, la parte acusatoria y la defensa. Y como hablábamos antes de los testigos, los jueces acá son los expertos en derecho y tienen la función de valorar tanto los hechos como el derecho aplicable. Entonces la prueba puede incorporar por lectura, no siempre nos van a llamar a declarar en los juicios técnicos o ordinarios porque les decía, muchas veces se incorpora por lectura la pericia. Otras veces, bueno, tenemos que ir y respondemos a los cuestionamientos, ya sea aclaraciones de puntos periciales que hemos respondido o cosas que nos van a preguntar siempre en relación a la pericia las partes, ya sea la defensa o la fiscalía. Las sentencias, bueno, se hacen por escrito, pueden ser apeladas por ambas partes, no permite recusaciones, esas son características más del juicio técnico. Por jurados,
Va a estar compuesto por 12 personas y 6 suplentes. En realidad van a ser 18 que están ahí. Otros 6 están un poquito, no junto con los 12, pero están ahí escuchando todo el proceso judicial. Porque si le llega a pasar a alguno, a veces los juicios duran muchos días, duran 2, 3 días, semanas, una semana también. Entonces, bueno, tienen que estar atentos en el caso que se requiera algún reemplazo. En todos los casos hay paridad de género, es decir, si son 12, van a ser 6 varones y 6 mujeres. Van a ser seleccionadas por sorteo. Vieron que todos los años se sortea del padrón electoral en base a una lista que lo hace la justicia electoral y van a ser entre ciudadanos de entre 21 y 75 años, donde tienen que estar en pleno ejercicio de sus derechos, tener aptitud física y psíquica para estar en ese cargo. Si bien no es tan rigurosa la selección que se hace, pero bueno, estos requisitos son mínimos, ¿no? Las edades, lo del idioma, no pueden ser funcionarios, no pueden pertenecer ni personas de la fuerza de seguridad, los miembros del jurado, los que van a formar estos 12 miembros, y después tienen ciertos requisitos que no pueden hablar, no pueden ver cosas en los medios, depende de los casos, ¿sí? Ciertas cuestiones que da para una clase nada más, para charlarlo en otro momento solamente de esto, ¿no? Esto es para que tengan una idea de cómo funcionan para los delitos de a partir de 15 años, le decía, de pena. Y se sortea cuando se crea un jurado una lista de 48 personas en realidad, ¿sí? Y son las partes, las defensa y fiscalía, quienes de esos van a elegir los 18 en realidad, ¿no? Porque son 12 más 6. Bien, la prueba pericial dentro de lo que es el juicio por jurados tiene un rol importante en tanto que va a ofrecer prueba pericial en general, digo, ¿sí? Donde incluimos también la psicológica, pero es la médica, digamos, la médica forense, la psiquiátrica, la del trabajador social, la de diferentes peritos que hayan intervenido. Entonces tiene un rol clave para ofrecer un conocimiento técnico o científico que excede al saber común del jurado. En un juicio por jurados es fundamental que el perito sea claro, didáctico y objetivo en su exposición. Piensen que son personas que, si bien han realizado el secundario y demás, pues, la mayoría, ¿no? Que tienen también como requisito, no todos no pueden llegar a entender algo. O sea, nosotros tenemos que ser claros para que esto lo pueda entender sin perder el rigor científico, pero ser los más claros posibles cuando expresamos alguna cuestión técnica. El juez puede ordenar pericias de oficio, pueden ser propuestas por la fiscalía o la defensa, y el jurado va a evaluar la credibilidad del perito y la coherencia de su informe, no su base científica, ¿sí? Porque en esto son cosas muy técnicas, eso no pueden evaluar, pero ellos reciben instrucciones de en qué puntos de pronto tener o fijar más, ¿no? Por el juez, de acuerdo a lo que le van comentando las partes. Esto les decía que es un sistema adversarial acusatorio, las partes irán presentando a los testigos y acudirán los diferentes peritos de las diversas especialidades en calidad de testigo experto. Esto es porque nosotros no estamos, nosotros somos, ¿qué es el perito? Es un experto en un arte, ciencia o técnica, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que nosotros no vamos a estar presentes en el momento del hecho. Vamos a evaluarlo siempre a posteriori, con retroactividad. Entonces lo que vamos a exponer es esto, nuestra pericia, a diferencia del testigo, que es el que estuvo presente de alguna manera y vio por medio de los sentidos o vio o estuvo de alguna manera relacionado. Y nosotros vamos a hacer una evaluación. Y la pericia es un método para comprobar un hecho o conducta, el estado o consecuencia de la conducta. Estamos hablando de la pericia psicológica, ¿no? Y para eso es necesario que la prueba tenga validez y esté fundada, lo va a decir Tadarico Pinto, Irene, y tener validez científica. ¿Sí? Bueno, esto era del juicio por jurados que lo vamos a ir pasando, pero para terminar un poquito esto, con este tema de la parte del juicio por jurados, es que el objetivo principalmente es esto, ver que el Poder Judicial tiene en calidad, vamos a presentarnos en calidad de testigos expertos dentro de este sistema adversarial acusatorio,
Vamos a dar nuestros aportes como auxiliar. Fíjense que esto de como auxiliar es como asesor, ¿sí? Cuando ustedes escuchen esto de auxiliar de la justicia, quiere decir que somos tenemos un conocimiento, ¿no? En un arte, ciencia o técnica, lo que les decía recién, para asesorar a los magistrados en el foro porque foro en tanto fuero o lugar, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio de esta charla. Y para ello deberá exponer los fundamentos científicos que sustentan su práctica con un lenguaje claro, sin tecnicismos, sin perder ese rigor científico, para el logro de una mejor administración de la justicia. O sea, en síntesis, la prueba pericial psicológica y otras pruebas periciales tienen como objetivo fundamental esto, brindar elementos especializados que faciliten la comprensión de hechos complejos, pero contribuyendo así a una decisión informada y justa, respetando siempre que la función decisoria es del juzgado, del jurado, perdón, no del juzgado, del jurado popular. Piensen que en los juicios por jurados, en provincia de Buenos Aires, para terminarles este temita, son de 12 personas, 10 tienen que decir si la persona es culpable o inocente. De 12, 10 esa es en otros lugares o jurisdicciones tiene que ser 12 de 12, es decir, el completo y por unanimidad. Pero normalmente así funciona en la provincia de Buenos Aires. Bien. Nancy, ¿Sí? sí. Dime. Acá hay una consulta reiterada. ¿Qué pasa si uno de los peritos puede no firmar, ¿no? El perito oficial, el perito de parte, que decía que estaba, o sea, si puede no firmar si está en desacuerdo. Pregunta, ¿debe consignar, tiene que estar todas las firmas o No, puede no firmar o firmar que está en disidencia? claro. No tienen que estar todas las firmas, o sea, el perito oficial, porque se hace un debate, normalmente Tiene que estar la del perito. perito oficial, sí o sí, porque va por notificación electrónica con el sello que tenemos, bueno, antes era lo mismo, ¿no? El perito El de parte puede firmar o no, según le interese o le exacto, según la exacto, estrategia que tenga. sí, sí. Ahí se había Es preguntado. esto, es esto. Los informes que vamos a realizar van a tener una modalidad, ¿sí? Que lo van a encontrar en cualquier manual, con un encabezado, las técnicas que nosotros utilizamos, la actitud frente a la prueba, los aspectos psicológicos, intelectuales, afectivos, emocionales, sociales. Un diagnóstico no siempre es un diagnóstico porque en las respuestas a los puntos periciales a veces vemos rasgos de personalidad que se repiten y demás y podemos aproximarnos. Muchas veces en los casos de presuntos agresores sexuales no hay un perfil exacto, sino que puede haber tipologías o puede haber rasgos. Y bueno, conclusiones, recomendaciones y cierres. Esto lo vamos pasando, pero nos vamos a adentrar un poquito en la metodología de la peritación psicológica. Me quiero fijar la hora para, a ver, estamos más o menos bien. La peritación psicológica, la pericia psicológica, ¿no? Se lleva a cabo administrando un psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico forense, lo hablamos en relación a una entrevista. Para nosotros el elemento principal en la entrevista semiestructurada psicológico-pericial, porque ahí nosotros vamos a observar vamos a hacer toda una evaluación ya psicosemiológica en esas entrevistas, que puede ser uno, pueden ser dos, y ahí decidir cuáles son las pruebas de acuerdo a la causa, a los puntos periciales, específicamente a la singularidad de esa persona que tenemos que evaluar. ¿Cuáles son las técnicas que después vamos a utilizar? Pero lo principal es ir viendo estos aspectos ya intelectuales, afectivos, vinculares, volitivos, cómo la persona va manejando los impulsos, cómo es su caudal de agresividad, cómo se va adecuando a la realidad, porque nosotros hacer una anamnesis y empezar de toda esta historia vital evolutiva, es decir, prácticamente desde los primeros años de vida de la persona hasta el momento actual,
vamos haciendo un estudio longitudinal. Y esto es, por eso es tan importante para nosotros esta entrevista, que en sí mismo es una metodología. Bien, porque responde a pautas, porque no estamos hablando con, estamos direccionando hacia determinadas preguntas para evaluar estos aspectos que yo acabo de mencionar, ¿sí? Que después los vamos a correlacionar con las pruebas psicométricas y proyectivas que decidamos incluir para esta persona a evaluar. Entonces, también se van a investigar aspectos latentes, algunos más manifiestos, distintas técnicas psicológicas, no solo las psicométricas y proyectivas, sino también, perdón, la entrevista decía relacionadas con las psicométricas y proyectivas, pero además, de acuerdo a esa singularidad del entrevistado, del peritado, a mí me gusta llamarlo, por considerarlas que tienen mayor confiabilidad y validez para responder a las demandas de los magistrados. Eh, bueno, lo que un elemento importantísimo creo que, no sé si lo dije cuando hablamos de los principios éticos al comienzo, que regulan nuestra profesión, no solo las leyes, sino los códigos de ética, es el consentimiento informado, ¿eh? Dicho consentimiento es válido cuando la persona que lo brinda lo hace voluntariamente y con la capacidad para comprender los alcances del acto. Acá nosotros vamos a explicitar la modalidad, le vamos a decir a la persona, vamos a establecer un encuadre, donde va a tener de 2 a 3 entrevistas para que lo vamos a evaluar. Que vamos a hacer una entrevista general, que después vamos a tomar algunas pruebas. Vamos explicando todos los principios metodológicos, específicamente porque la persona tiene derecho a no querer realizar la pericia y se puede, aunque esté ordenada y demás, pero un juez siempre puede decir que no quiere realizarla. Por eso siempre le preguntamos si habló con su abogado defensor, es decir, si sabe para qué viene, le explicamos cuáles son los alcances, le explicamos que no es una declaración testimonial, que es un informe, que de los hechos no vamos a hablar, o si uno va a preguntar algo de algún hecho, sobre todo en personas que bueno, se los acusa, ¿no? De haber cometido algún homicidio o cualquier tipo de delito, robo, lo que fuera. Nosotros no tenemos esa función de fiscal, ¿no? De tomar declaración, para nada, sino que siempre vamos a estar en nuestra función de evaluación desde la salud mental, pero bueno, enfocados, como hablábamos antes, a lo pericial y a ese norte que van a ser los puntos periciales. Pero bueno, se le explica esto, ¿no? La objetividad y esta capacidad para consentir es muy importante para nosotros porque acá tenemos que explicar los datos que se le van a tomar, la duración, los objetivos y específicamente eso, ¿no? Que es un informe pericial. Nancy, Ahí la persona puede decidir sí o no. ¿Sí? tenemos Sí, el sí, caso de sí. los rugby que se negaron a la Se pericia negaron. Sí, sí, porque es sí. un derecho, o sea, el juez pide, la parte pide que se realice, ahora ellos tienen el derecho, entonces siempre nos ajustamos. Sí. Se Y re- esto, Carlos, no quiere decir que vaya en contra de la persona. sí, Normalmente es raro que suelan que se nieguen, pero hay casos, hay casos que sí, que se hace un acta simplemente, a veces ni quieren ni firmarla. El que se niega dice, no, yo no firmo nada, nos ha pasado, vienen enojados porque no quieren, no. Pero bueno, es un caso como público, pero ahí se ve claro, esta posibilidad y que no es mal vista, sí, ¿no? sí, sí, No, no, sí, no implica prejuzgar nada, sino que es un derecho. nada. Nada, nada. Nosotros, por eso hablamos siempre de esa neutralidad. Nosotros no tenemos ninguna cuestión de jueces y para nada. Nosotros ni beneficiamos ni vamos a tener una tendenciosidad, sea el acto que sea. Nosotros tenemos que centrarnos en lo que estamos observando. Después cada uno podrá tener sus pensamientos en las diferentes áreas de la vida, pero en eso nosotros estamos utilizando una técnica, estamos observando, porque si no,
si colocáramos los prejuicios y nada de cientificidad tendría esto. Y por otra parte, si nosotros estamos evaluando a un niño, a un adolescente o a una mujer víctima de violencia de género y no podemos utilizar esta disociación instrumental, es decir, escuchar, observar, utilizar toda nuestra metodología, nos ponemos a llorar junto con el niño o con la mujer. O sea, esto tiene que ser una cuestión, ya es una cuestión profesional y para eso necesitamos toda esta capacitación y como yo hablé al principio de este trípode, ¿no? Que es el análisis personal, es, digo, la terapia de la manera que ustedes quieran, es la capacitación continua, no dejar un día de capacitarnos. eh, y bueno, siempre tenemos que estar enfocados en esto, ¿no? Bueno, ahí me distraje un minuto, pero no importa. Bueno, vamos a empezar entonces con la anamnesis. Cuando realizamos esta pericia, los datos filiatorios, la presentación del examinado, la situación por qué concurren, ¿no? La sintomatología. Vamos a realizar todas las preguntas, observar, como les decía, las manifestaciones conductuales. Eh, Estos son, siempre empezamos de lo general a lo particular, normalmente con, ya les digo, datos filiatorios, ¿sí? Cómo vamos a observar cómo se conduce durante la pregunta, qué aspectos le molestan más, qué aspectos les cuesta hablar, cómo son estas relaciones interpersonales en su familia, ¿no? Cómo han sido desde la niñez, como les decía, hasta el momento actual. Ver las manifestaciones conductuales también, qué tema lo puede angustiar o molestar o ponerse nervioso cuando vamos preguntando. Todo esto es lo que se llama dentro de lo que es la comunicación verbal y paraverbal, ¿no? Lo que observamos, lo que está más manifiesto y lo que no. Es todo un conjunto y también la práctica nos va dando justamente esta observación, ¿no? Nosotros después vamos a presentar todos estos datos analizados, los vamos a interrelacionar con las pruebas que elijamos, designemos para trabajar con esta persona. Normalmente bueno, quiero leer porque si no me voy a ir por las ramas. Vamos a hacer la entrevista psicosemiológica, la presentación del sujeto, les decía cómo se maneja el tiempo, cómo se acomoda el encuadre, los aspectos semiológicos, tono de voz, lenguaje, rasgos discursivos. Ven esto de lo paraverbal que les decía hace un ratito, lo gestual, los temas recurrentes, qué es lo que repite, qué temas le genera más angustia o una reacción de hostilidad o de incomodidad. ¿Qué actitud frente a la prueba? ¿Hay colaboración? ¿Hay reticencia? Todo para nosotros esto forma parte de la evaluación. Por eso digo que la entrevista en sí misma es una prueba científica muy importante, metodológica. ¿Bien? Alguien levantó la mano. ¿Verónica? ¿Verónica quiere preguntar algo? ¿Podrías, hola Nancy, Hola, no te no, veo porque saco la pantalla, sino, pero te escucho. Dime. ¿podrías volver un minuto a la diapositiva de datos de filiación? Datos de filiación acá, nombre, Es edad, otra, escolaridad. es otra como más específica que decía datos de filiación XXX. Ah, porque estaba poniendo, debe ser una parte de una pericia sin datos. Espérate, a ver. Esta no. No, Esta. ahí, Nombre y eso, apellido, DNI, listo, fecha de gracias. Quería ver nacimiento, eso para y después poner. no te lo iba a ¿Eh? poder explicar, por eso te interrumpí, discúlpame. No, 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 no. Es un modelo, en realidad, escolaridad, bueno, que hace, que no hace. Si se presenta datos, bueno, esto que te decía, los aspectos semiológicos que vamos observando, ¿sí? Después ya Gracias. empezamos, como decía, la entrevista como elemento princeps, quiere decir como elemento principal, porque acá definimos la batería a entrevistar. Estos test nos ayudan a ver algunas conductas. Por eso, si sospechamos si hay capacidad de estar en juicio y hay algún problema que vemos que puede haber algún tema de un déficit intelectual, neurocognitivo, algún trastorno del desarrollo, vamos a tomar algunas técnicas intelectuales, como puede ser el test Bechdel, específicamente en esos casos que les decía, o también pueden ser esos que miden algún factor general, como es un Dominos o un Raven. Factor general quiere decir que no nos van a dar un cociente intelectual como es el Bechdel, ¿sí? Que tiene una escala de ejecución, una escala verbal, que vamos a evaluar diferentes funciones.
sino que va a ser una inteligencia más general y que la persona tampoco tiene que tener tanto conocimiento. Por ejemplo, en un Raven hay gente que no ha hecho la escuela primaria, que es la mayoría de los que nos encontramos, ¿no? Que apenas tienen la escuela terminada. Entonces, bueno, es un paneo, es un screening junto con alguna otra prueba de un nivel intelectual. Pero ya lo venimos observando en la entrevista, ¿sí? Pero como correlacionamos con estas pruebas, bueno, podemos incluir alguna de ellas, si consideramos necesario. Escalas de ansiedad también, que evalúan rasgos de ansiedad, como puede ser la escala de Beck, también tiene una escala Beck, que es de depresión, también las incluimos, pero como el test Bender, que evalúa el grado de madurez visomotora, pero a la vez, más allá de esto, de que sea este el tema, para ver la percepción y demás, cómo está ubicado en la realidad, es importante porque descarta o nos da indicadores de que puede haber alguna dificultad neurocognitiva por ese lado y también da indicadores cualitativos. Es decir, es una técnica que a mí me parece importante incluirla junto con una inteligencia como puede ser Raven. Algunas gráficas se pueden incluir como es persona bajo la lluvia, ¿sí? También se pueden incluir, bueno, la que me preguntaba de los datos filiatorios venía después porque estaba acá el encabezado para mostrarles un poquito cómo nos dirigimos en el informe, en el encabezamiento y demás, ¿no? Pero bueno, también incluir, por ejemplo, el MMPI-2, que es una técnica bastante dura, bastante en cuanto al correlato estadístico, y que tiene confiabilidad y validez, porque tiene tres escalas que van a medir justamente eso, la confiabilidad y la validez. Eh, Mide también simulación de síntomas y tiene 9 escalas clínicas. Entonces nos da un panorama de estructura de personalidad que junto con una técnica proyectiva, como puede ser Roger, que es un psicodiagnóstico en sí mismo, más alguna otra, como puede ser alguna gráfica, dependiendo de qué estemos evaluando, ¿no? A veces también escalas de riesgo, según si estamos en violencia de género, según tenemos que ver el control de los impulsos, la escala BISC de impulsividad de Barrat, si vemos que hay algún trastorno antisocial, como muchas veces en los casos de las relaciones vinculares de violencia de género puede darse, entonces ahí podemos incluir algunos de estos para evaluar el riesgo de violencia en la persona o en la que está cumpliendo una condena también y está por tener algún beneficio. Son todos elementos que podemos utilizar, pero vuelvo siempre que la entrevista para nosotros es como el elemento principal. ¿Sí? Lo demás nos va a venir a reforzar, a esclarecer muchas veces, pero observar todo esto y por supuesto leer el expediente, la causa. Esta es otra de las condiciones. Algunos prefieren peritos leerlo no en la primera, sino en la segunda vez para tener una objetividad, evitar cualquier tipo de tendenciosidad, pero si uno realiza bien, como decía antes, su trabajo con la objetividad, la neutralidad, teniendo en cuenta esos puntos periciales, eh, hasta a veces es importante ya leerla para ver cosas que necesitamos preguntar en la entrevista y que nos puede dar idea el expediente, ¿no? O ver ante un hecho como puede ser un homicidio o un robo, vamos a hacer algo más simple, un robo, y ver que a lo mejor esta persona tiene una discapacidad intelectual y fue a una escuela especial y donde comete este hecho o lo que es el, comercialización de estupefacientes, ¿no? Puede pasar también, donde muchas personas que tienen una discapacidad intelectual son utilizados, por decirlo así, por adultos o por otras personas y, y no llegaron a comprender lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, entonces siempre vamos a ver los datos, las pruebas psicológicas, qué técnicas utilizamos, la metodología, la modalidad de presentación. Acá vamos a incluir, es por ahí buena práctica explicar cada técnica qué mide las que vamos a utilizar. No las vuelvo a repetir porque las van a encontrar en los manuales, pero depende, como lo que les decía recién, ¿no? Un test de inteligencia completo, a veces neurocognitivos, necesitamos
depende de lo que tengamos que evaluar. Escalas e inventarios, como la de Beck o Hamilton, escalas que miden riesgo. Si es a nivel de agresores sexuales, estas son la deuda que nosotros tenemos con algunas escalas es que no están validadas y lo que nosotros necesitamos es que las escalas que vamos a utilizar estén baremizadas, quiere decir que estén adaptadas a nuestra población, porque cada población tiene características diferentes. Entonces, lo importante va a ser que esas escalas estén. Y acá, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la de Robert Heard, que mide psicopatía o ciertas características, está validada por el doctor Folino acá en Argentina. Entonces, nosotros podemos utilizar e incluir el PSL, que va a medir ciertos rasgos de psicopatía y que también los vamos a correlacionar con el MMPI-2, porque tiene una escala de psicopatía, de desviación psicopática, que es relacionada con otras escalas, con la hostilidad, con la agresión, con la manía, hipomanía, nos van a ir acercando a lo que estamos observando. ¿Bien? Entonces, una prueba no es en sí misma sola, sino que se da en relación a la entrevista relacionada con todas las demás. ¿Bien? Quiero que lleguemos a los puntos periciales, porque se me acaba el tiempo y no ver eso. Estas son, bueno, escalas, ¿no? Diferentes escalas que podemos utilizar en los informes. Los puntos periciales, y acá estamos, nos pueden solicitar diferentes modelos de punto de pericia, de acuerdo a las características del delito o a la persona a evaluar. Por ejemplo, en casos en delitos contra la integridad sexual, nos van a preguntar si el imputado presenta una alteración o una perturbación. Son los más comunes, ¿eh? Ustedes capaz que han tenido otros diferentes, pero van por este lado. Perturbación o desviación de la esfera de su libido, si su aspecto psicológico deviene compatible con una persona abusadora. Es la forma que tienen algunas fiscalías de preguntar, ¿no? ¿No? Quiere decir, otros van a decir si presenta un perfil compatible con los hechos que se le imputan. ¿Se acuerdan que recién hablamos que a veces no hay perfiles, sino que se habla de tipologías, de rasgos de personalidad? Si presenta trastornos en la esfera psicosexual. Determinar las características de personalidad y si existen elementos que lo hagan proclive a conductas como las denunciadas u otras formas de violencia. Si se observa una identidad con características disociadas o vivencias de una sexualidad agresiva. Acá estamos viendo puntos periciales para delitos contra la integridad sexual y para agresores. Vamos a ver también para víctimas adultas. ¿Qué otros puntos nos pueden preguntar? O para otro tipo de delitos. Siempre es importante que el informe que nosotros utilicemos sea, como les decía, claro, específico y, bueno, concluyente. Siempre decimos que es probabilístico, ¿no? Porque no hay certezas en esto. Y como también les decía, otra cosa importante para tener en cuenta, otro aspecto importante es que no es vinculante. Es decir, el juez, si observa que no utilizamos los fundamentos científicos necesarios para explicitar esta evaluación pericial que hacemos, bueno, tranquilamente puede no tomarlo en cuenta. ¿Mm? Así que, como decimos, tiene que ser de fácil comprensión, esto específicamente también para todos, pero más con esto de los juicios por jurados. Tiene que tener explicaciones conceptuales, transmitir los resultados, ¿sí? Siempre también recordar esto del tema del secreto profesional y articular lo observado con el diagnóstico. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos de los diferentes peritos. Cada uno va a trabajar desde su especialidad. Voy a ver lo que voy a ir pasando. Estos son causas de los que podemos trabajar: delitos contra la integridad sexual, la evaluación psicológica tanto del denunciante, presunta víctima, como del presunto agresor. En casos de homicidios agravados por el vínculo, saben que dentro del artículo 80 entra, bueno, se habla del femicidio, ¿no? Pero también hay un femicidio vinculado, que es cuando el varón no solo, o sea, hace un homicidio a uno de los hijos de la mujer o hijastros para solamente agredir o molestar a la mujer. Bueno, ¿de qué manera, no? Pero bueno, es otra de las formas
que se llama femicidio vinculado, porque no la mata ella, pero sí está matando al hijo, que puede ser de esa misma pareja o de otra pareja de la mujer, es decir, claramente nunca ha cumplido la función, un rol paterno-filial, ¿no? Pero pasa esto. Otro de los casos que también nos solicitan pericias de los penales, tenencias de estupefacientes con fines de comercialización, resistencia a la autoridad, cuando muchas veces son detenidos, lesiones en el caso de violencia de género, sí, portación ilegal de armas de guerra, violencia, lesiones leves, amenazas doblemente agravadas por el vínculo. En realidad siempre dice lesiones leves y amenazas y doblemente, bueno, agravado, ¿no? Entonces uno dice como si es leve, es agravado. No, doblemente agravado por el vínculo, porque a veces están en una relación de pareja, hay muchos vínculos, saben que están dentro de lo que es el círculo de la violencia, donde hay una elevada tensión, hay agresiones, después pasa la reconciliación, lo que se llama el periodo de luna de miel, esto vuelve a hacerse cada vez más intensamente. Y dentro de esos marcos, estas características de algunos agresores, de algunos presuntos agresores, pero bueno, en el vínculo se da estas codependencias a veces, ¿no? De estas parejas que uno siguen estando y se vuelven con repetición estos episodios, ¿no? Y muchas veces justamente el riesgo está, si bien tienen lesiones leves, el riesgo es que se llegue a un femicidio, por eso a veces la carátula es esta, ¿no? Porque uno dirá, ¿por qué leves? Y después dice agravadas, pero tiene que ver porque algunas de estas cuestiones terminan cuando las parejas queda detenida un tiempo, un año, sale de la detención y después comete el femicidio, ¿no? Puede pasar con exparejas y demás. Bueno, también en robo, portación ilegal de armas de guerra, incidentes de morigeración, les decía, cuando la persona tiene previo a la instancia judicial, muchas veces las personas tienen prisión preventiva, es decir, están detenidos, pero no han sido juzgados. Y a veces si tienen alguna patología o algún cuadro y demás, piden los abogados defensores algún tipo de morigeración, es decir, una prisión domiciliaria, normalmente es hasta el juicio. Entonces nosotros evaluamos sobre todo el tema impulsivo en estas personas, los mecanismos de afrontamiento, cómo se manejan, porque acá lo que se va a evaluar es el riesgo de fuga de la persona, ¿no? Si está esperando un juicio y todavía no, se los tiene privado de la libertad. Flagrancia, que es justamente cuando la persona se lo encuentra cometiendo un hecho, ya sea normalmente en robos, no suele pasar esto. También en algunos casos de violencia, ¿no? Cuando los vecinos hacen alguna denuncia y está la persona cometiendo este acto. Bueno, la evaluación, como les decía, de niños, niñas y adolescentes, mediante este procedimiento de declaración testimonial, bajo el dispositivo de cámara Gesell, que es esto, es una declaración testimonial y no una pericia. Después, posteriormente, se puede realizar también una evaluación pericial, si fuera requerido, ¿sí? Entonces también podemos ser solicitados en cualquier etapa del proceso judicial. Como les decía, también estas causas que nombramos recién, la evaluación pericial de ambas partes. Bueno, esto lo vimos. Se me volvió para atrás. Bueno, los puntos periciales que nos pueden pedir, por ejemplo, en pericias victimológicas, es definir la estructura de personalidad, ¿sí? Determinar si fue víctima de los hechos traumáticos que tengan relación con los hechos de materia que se investigan. Bueno, esto es un poco lo que en la parte civil uno diría causa y concausa, ¿no? Esto que le pasa a la persona, esta angustia, normalmente los cuadros psicopatológicos más compatibles es el estrés postraumático o un trastorno adaptativo con ansiedad y depresión, pero siempre hay como una hipervigilancia, como angustia, a veces hay disociación. No todas las víctimas vienen tan angustiadas y esto no quiere decir que no hayan pasado por una situación así, sino que disociar quiere decir poner entre paréntesis, ¿no? Apartar
pero no quiere decir que el afecto está separado de lo que ha sucedido. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa. Por eso hay que evaluar el conjunto, ¿sí? Siempre es un conjunto de cosas que se evalúan. La entrevista, más todo, más el expediente, más todas otras pericias que también están dentro del expediente, más todas estas técnicas que nosotros vamos a ir interrelacionando. Entonces, determinar si fue víctima de hechos traumáticos que tengan relación con los hechos en materia de investigación, es decir, porque bueno, a lo mejor le pasó algo antes y este hecho agravó lo que tenía, o es algo totalmente reactivo, es algo nuevo, ¿sí? Esto lo vamos a observar psicosemiológicamente con las pruebas, ¿eh? Por eso en estos casos de pericias victimológicas, siempre solemos tomar, porque muchas veces se dicen, no, las pericias, ya sea de violencia de género o de algunos abusos que han sufrido niños que están ya a partir de los 16 años, que no entran en dispositivos de declaración, de cámara GESEL, no se le hacen algún tipo, se le hacen pericias después, posteriormente nos pueden preguntar, bueno, ¿qué pasaba? ¿Cómo era la personalidad de este sujeto? Bueno, nosotros siempre vamos a hacer esa evaluación. Sí, les quería decir algo y se me fue, me distraje con el ruidito. Ya me voy a acordar. Si la víctima en autos se encuentra en condiciones de prestar declaración en el debate oral. Son como estas dos puntos importantes. Ya me acordé, lo de estructura de personalidad que tenía que ver nosotros vamos a evaluarlo con las técnicas, ya sea el Royal, puede ser el MMPI-2, depende cómo esté la persona, qué podamos evaluar. Y lo que les quería decir que no siempre es negativo hacer una pericia victimológica. Muchas veces es necesario para la víctima, necesita hablar, contar, que se la escuche, y la evaluación dentro de este clima, de esta transferencia, y esto contratransferencial se puede realizar y no estamos revictimizando. Eso es importante. Y a la vez estamos ofreciendo una prueba. Porque muchas veces las pericias de la otra parte van a decir, pero no evaluó, solamente es el discurso, es el relato de la víctima. Bueno, no es solo el relato de la víctima, ¿no? Siempre decimos que la pericia psicológica es una partecita. También tenemos un RML, tenemos reconocimientos médicos legales muchas veces, donde están las evaluaciones médicas forenses. Hay pericias sociales, hay informes que también se agregan al expediente de la escuela, de otros lugares, ¿no? Es decir, hay un conjunto de cosas, pero nosotros nos vamos a abocar, dependiendo de la persona. Si podemos, vamos a tomarle alguna prueba que no pueda, eh, que no sea algo invasivo para la persona, ¿sí? Con todo el respeto y todo lo que como corresponde, como cuando atendemos también a un detenido, ¿no? Haya hecho hecho o no hecho, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Las evaluaciones siempre se dan en ese marco de objetividad y respeto, sea cualquiera de las partes. Pero digo, no es traumático como eso que, o me ha pasado a mí en muchos de los casos que he visto a través de estos años, que muchas de las pericias victimológicas, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género, suele ser un espacio donde se los evalúa, pero se les sugiere el tratamiento mientras están dentro de un procedimiento judicial. Sobre todo esta cuestión de que puedan tener también referentes que los acompañen en el proceso y puedan llegar al debate oral, porque si no muchas veces no están en condiciones, empiezan, se realizan las pericias y después la mujer no quiere o se retracta. Y por eso creo que la pericia puede ser también un espacio donde la persona se pueda evaluar y a la vez pueda ir también buscando su espacio de contención que se va sugiriendo que vaya realizando los tratamientos si es que no está en ellos, ¿no? Hasta que llegue el debate oral. Y muchas veces, bueno, es tanto la angustia, el desborde o algún cuadro psicopatológico, psicofísico que presente, que, bueno, no está en condiciones de declarar. O tendrá que hacer un tratamiento. Me ha pasado tener que interrumpir a una pericia victimológica de una chica que había sufrido una violación
en una fiesta y en ese sentido la chica, bueno, la angustia que tenía, el estrés, estas imágenes que venían continuamente, era imposible poder realizar, porque era tanto el llanto y todo esto, y el desborde emocional, que primero estaba su salud mental más allá de cualquier tiempo o juicio o debate que venía. Entonces se interrumpió la pericia psicológica, se sugirió la evaluación, y fue con peritos esto, con peritos de las partes. Se sugirió a la fiscalía, a la defensa, bueno, el juez en realidad, que se pudiera realizar un tratamiento correspondiente psicológico y psiquiátrico. Y posteriormente la evaluamos en unos meses, que no me acuerdo si fueron 3 o 4 meses, hasta que llegó al juicio después finalmente y pasó además por el procedimiento del juicio y demás. Entonces, todas estas cuestiones, lo mismo con un niño, niña o adolescente en cámara Gesell, cuando el chico se desborda o no quiere hablar, o a veces está en condiciones, pero después cuando llega el momento de, no siempre es en el mismo acto, ¿no? Que se realiza, que sí está en condiciones de declarar y la cámara Gesell no es el mismo día, es otra fecha. Entonces, ese día algo pudo haber pasado, o en la familia, o algo que se va a angustiar o se va a desbordar. Bueno, todos querrán saber, los que están detrás de la cámara, que se termine el procedimiento, pero a veces no se puede seguir y se tendrán que interrumpir. Siempre lo que se prioriza es la salud mental de la persona, ¿no? No es que se va a seguir o a seguir. Bueno, otro de los puntos periciales que vamos a tener en cuenta, vamos a fijar la hora, estamos bien, es las evaluaciones que podemos hacerlas de manera interdisciplinaria también, muchas veces. Nosotros solemos trabajar con los psiquiatras en lo que es esta capacidad para declarar en juicio. A veces es un estado actual que nos piden de las personas porque también nos pueden pedir, yo esto me olvidé de decirlos cuando hablé de todos los diferentes áreas donde podemos trabajar como peritos, que somos convocados dentro de la investigación penal preparatoria. Me olvidé de comentarles que puede haber instrucciones suplementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio está próximo a realizarse y omitieron alguna prueba, es decir, no hubo una prueba psicológica o una psiquiátrica. Entonces piden urgentemente, en 48 horas, en 72 horas, hacer una evaluación pericial y psiquiátrica de la persona, si tiene capacidad de declarar en juicio, o si está cursando una enfermedad mental o un cuadro psicopatológico, ¿sí? Y lo que nos van a preguntar es esto. Por ejemplo, si padece patología mental que le impida comprender la criminalidad de sus actos, o si el nombrado presenta capacidad para declarar en juicio. Si padece patología mental que le impida, bueno, comprender, eso les decía. Entonces, se valora a la persona que comete el delito y si se encuentra en condiciones de ser reprochada por ello, ¿no? Si puede comprender lo que ha pasado. Entonces podemos asesorar acerca del estado mental de las personas en estos momentos. Estos son los términos de imputabilidad o inimputabilidad que son legales. Nosotros no hablamos de estos términos, ¿sí? Son términos que maneja la justicia. Como peritos, no, si bien vamos a evaluar si comprende o no comprende, porque el artículo 34 tiene una fórmula mixta, una parte más biológica y una parte más psicológica, hasta diría social. El doctor Silva un poco dice esto, que es como una es como de diferentes áreas que debe ser abarcada y no solo desde una u otra, pero sí está, ahora lo vamos a ver en profundidad si llegamos, desglosado un poquito, no en profundidad, lo que significa cada parte. Nancy, ¿Sí? Sí, por un lado debemos ir cerrando, ya estamos medio sobre la hora. Pero después bueno, lo de la imputabilidad, inimputabilidad, y decías como que esto no nos competía.
No que no nos compete, sino que nos suelen preguntar. Digo que nosotros no, por ejemplo, mira, acá tenés, en un caso con delito contra la integridad sexual, nos puede preguntar si puede comprender sus actos y dirigir sus acciones conforme a lo normado en el artículo 34, inciso 1 del Código Penal. ¿Sí? Pericia psicológica. Si padece algún tipo de alteración en su esfera psicosexual, se establezcan sus caracteres de personalidad, si tiene personalidad fabuladora, si presenta indicadores de perversión, desviación de la libido, si reúne, bueno, después nos van a preguntar si está en riesgo para sí o terceros, y si comprende la criminalidad del acto. Correcto, correcto, Nancy. Pero yo Son, me quiero referir a otra cosa que le pasó a Diana. a ver, ¿qué le pasó a Diana? ¿Qué le pasó a Diana? ¿Qué le pasó, Diana? ¿Qué te pasó? Bueno, lo comento. Abogado, Sí. si para ella era imputable o inimputable. Bueno, creo que fue así, ¿no? Sí, el fiscal en un juicio me preguntó eso. Ah, bueno, pero no podemos nosotros decir, eso lo tiene que si es imputable o no, que quiere decir si es culpable o no de alguna cuestión, lo tiene que decidir el juez, no Exacto. nosotros. Exactamente. Eso es, nosotros no podemos, allá, nosotros no podemos decir eso, Hablamos, eh, pero que lo de jamás. y medio que la presionó y Sí. como que la jueza le dio lugar, creo, ¿no, Diana? Sí, No, le lo dio que vos lugar. podés decir, ay, no puedo salir de pantalla completa. Bueno, ahora ya vamos a ver cómo hago. El tema es que no, vos te podés negar y abstenerte, porque nosotros no podemos decir si una persona tiene determinados rasgos, pero jamás vamos a decir si es culpable o no. Exacto. Eso es única facultad del juez, si es imputable, si tiene capacidad de reproche. Lo que podemos decir es si tiene capacidad de estar en juicio, es decir, si comprende, si no hay ninguna Exacto. alteración, si, algún cuadro psicopatológico, si no está bajo un tema de inconsciencia, es decir, por efecto de sustancias, ¿sí? O Sí, porque y tuvo algo importante mezcla. es que es al momento del hecho lo que se Claro, pregunta. y al momento del hecho, que además es más psiquiátrico también, y además que nadie está al momento del hecho. Entonces, para eso nosotros hacemos todo un estudio retrospectivo, Lo quería ¿sí? remarcar para estar atento tanto a las maniobras Sí, de los abogados como de los fiscales. sí, Que el fiscal, porque ellos saben que no podemos responder eso. Exacto. Ujú. Podemos responder estas otras cosas, ¿sí? Como las características, como esto que está, bueno, esto es... que primero te pidió la definición, ¿no? Si Primero me pidió la definición, si sabía lo que era ser imputable o inimputable. Claro, bueno, si tenés que tener capacidad de... Pero eso podemos decirlo, pues la persona puede tener capacidad de reproche o no, porque eso es artículo Exacto. 34. Acá está, mirá, para responder, espera, déjame decir esto porque por ahí le aclara lo de ella y ya voy cerrando, ¿eh? Para responder este tipo de puntos periciales nos remite a la fórmula del carácter interdisciplinar y pluridisciplinar, que quiere decir artículo 34, inciso 1. Bueno, acá todas las ciencias que están, ¿no? Pero son los artículos esto, de la capacidad también de estar en proceso. Mm. Realizamos un examen mental obligatorio, que esto es muy actual, ¿no? Es, bueno, tienen, porque acá hay que evaluar la memoria, hay que ver si la persona, todo esto que puede recordar el hecho y traerlo al presente, los detalles, ¿no? Todas estas cuestiones. Ahí evaluamos si puede estar en proceso. Pero también puede tener una incapacidad sobreviviente, es decir, que hacemos un corte transversal. El aquí y ahora es un artículo 78 del Código Penal. ¿Bien? Pero el otro, los otros, la capacidad sobreviviente, o si tuvo un problema al momento del hecho, ahí hacemos un recorrido de la historia vital evolutiva hasta el momento actual. Entonces acá vemos lo intelectivo, lo afectivo, lo volitivo. Acá vamos a evaluar la memoria a corto plazo, a largo plazo. Vamos a evaluar, digamos, semántica, las diferentes tipos de que va a estar relacionado con esto, pero nunca vamos a poder decir si es imputable o no imputable. Sí, sí tiene capacidades, como dice el doctor Castex y el doctor Silva, competencias psicofísicas que le permitan a una persona imputada defenderse de un delito. Defenderse es que cuando esté declarando el imputado en el juicio Mm. y le empieza a preguntar el fiscal, el defensor, así, ¿no? Como un ping-pong, ¿va a poder esta persona estar en condiciones de responder o no? Para eso lo evaluamos antes nosotros, ¿sí?
Bueno, y esto es lo que les decía de estos artículos muy importantes del código, que si se presumiera que al momento de cometer el hecho, lo que preguntaba, ¿quién era? Ay, no me sale, Roxana me sale. ¿Cómo? Decime el nombre, ¿quién me preguntaba recién? Ay, no me sale, ¿quién me estaba preguntando recién? Diana, Por Dayana, ¿por qué? ¿De dónde saqué Roxana? Bueno, esto, si se presumiera que el imputado en el momento de cometer el hecho padecía de alguna enfermedad mental que lo hacía inimputable, o sea, a ver, nosotros hablamos de esto entre nosotros de inimputabilidad, pero nunca en un nivel de la justicia vamos a estar diciendo, a ver, si la persona tiene una enfermedad mental, no comprende, no puede comprender en ese momento qué estaba pasando. Ahora se los cuento en un ejemplo de un caso mío, para que les quede más claro. Padeció una enfermedad mental que lo hacía inimputable, podrá disponerse provisionalmente de su internación o lo tornaré peligroso para sí o terceros. Bueno, esto fíjense que es del código, porque nosotros hablamos de riesgo cierto o inminente. Hoy en día, con la ley de salud mental, el nuevo código, no utilizamos el término peligrosidad. ¿Bien? En tal caso, sus derechos de parte serán ejercidos por una figura de apoyo, no ya curador se llama, figuras de apoyo, o por el defensor oficial y demás. Pero esta persona, si vemos que por toda su historia vital, si estuvo internado, no sé, a los 18 años en el Tobar García, siguió estando después con otros problemas e internaciones, en ese marco se da un homicidio, ¿sí? O porque estuvo un tiempito sin tomar su medicación, como este caso que tuve yo, que cuando va con el padre a buscar la medicación al hospital de madrugada, hacía 15 días que no le habían podido comprar la medicación, él toma una especie de rama y lo tira al padre, lo forcejea con el papá y cae a una zanja y le clava esa rama, lo termina ahogando y matando. Bueno, uno dice, sí, es un hecho aberrante, todo lo que quieran pensar desde el prejuicio, pero ¿cómo lo cometió este hecho? Cuando iban a buscar la medicación, en un hospital donde él estaba en tratamiento, donde él había estado varias veces internado. Sí, de esto podemos dar cuenta, pero no decir es imputable o no imputable, porque eso lo va a decidir el juez. Nosotros le damos los elementos, ¿sí? Esta persona padecía o le pasaba tal cosa. Y acá es si durante el proceso, o sea, después, ¿no? Del hecho, ¿veis? Mira, mi perrita que está ahí, algo le molesta el que pasa en la calle y ladra. Dice, si durante el proceso sobreviniera una incapacidad mental, es decir, ya sea que sobreviene un trastorno, alguna enfermedad psíquica, algún padecimiento psíquico, o algún diagnóstico, ya pasado el hecho, que eso era el artículo 76, el 78 es el actual y esto es los sobrevivientes, lo que viene después del hecho. Bueno, tal vez tampoco va a poder estar declarando en un juicio. ¿Eh? Pero lo que decía recién la compañera tiene que ver más con esto, con el 76, porque es al momento del hecho. Si se presumiera que pudo haber tenido una enfermedad mental o que estaba bajo el efecto del alcohol o de las drogas, muchas veces dentro del periodo médico legal, que son 12 horas, se lo evalúa a la persona y se tienen análisis. Por eso digo, las pruebas, también hay muchas pruebas de otras pericias, ¿sí? Que todo se relaciona, pero nosotros nunca podemos hablar con términos jurídicos. Siempre desde lo que observamos de la salud mental y el juez lo retraduce porque es el único que puede determinar, excepto que sea un juicio por jurados, que ahí decimos que el de 10 de 12 en provincia de Buenos Aires van a decir si es culpable o inocente y el juez pone la pena. Pero si no, son en un juez técnico, en un juicio técnico u ordinario, donde están los 3 jueces, un presidente de tribunal y 2 más, ellos son los únicos que pueden decir si la persona, con todas las pruebas que las partes y su teoría del caso, tanto fiscalía como defensoría, llevaron a cabo, puede decidir solamente el juez. Nosotros es una parte, como les decía, y que además no es ni vinculante y que es probabilística las pericias. Esto tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no son la Biblia, son elementos muy importantes, yo digo que son partecitas de rompecabezas, pero no conforman
Es una prueba la de certeza, no tienen la certeza que puede. no, 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 no. Y si no estaríamos un poco como que con la psicosis lindando ahí, ¿no? Si hablamos de No, certezas. es No, no, para nada, para nada. Siempre son probabilísticas. probable, poco probable. Exacto, Eh, exacto. Por eso hablamos de esto, ¿no? De esta fuerza probatoria, de estas, lo importante de las técnicas que utilizamos, de poder explicar y dar cuenta y fundamentar, ¿no? Sobre todo que esas pruebas tengan confiabilidad y validez, ¿sí? Estos eran los trastornos más comunes que se ven en víctimas. Esperen que quiero pasar, a ver si me olvidé de algo. Acá estamos en el artículo 34, que lo tenía un poquito desglosado, ¿no? Que justamente eso, ¿no? De lo que les expliqué recién, por los estados de enfermedad mental, por ya sea alteración morbosa o, bueno, no me lo acuerdo en memoria en este momento, a veces me lo acuerdo, pero ahora no. O la capacidad de comprender y dirigir, ¿sí? A ver, esperen que vuelva porque se me fue la cosa, pero ya voy a llegar. O los estados de inconsciencia, ¿sí? Error, ignorancia, bueno, todo eso es un poquito desglosado, ese artículo, pero que nosotros no vamos a tener que solamente hacer nuestra evaluación. Nosotros hacemos nuestra evaluación, nada más. Acá está. No son punibles el que no haya podido en el momento del hecho, 76, 76, 77, 78, esos artículos del Código de la Nación en la cabeza también. Para nosotros en Provincia de Buenos Aires es un 64, en un estado actual, es ver cómo está en el momento y si puede declarar en juicio, ¿no? Ya sea por insuficiencia de sus facultades mentales, cuando ustedes leen insuficiencia, esto es una dificultad hoy por la ley de discapacidad, la Convención de Personas con Derechos de Discapacidad, hablamos de discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, ¿sí? Dentro de las intelectuales entran, bueno, todos los retrasos madurativos, los trastornos de desarrollo, del neurodesarrollo, cuando tienen un cociente intelectual menor de 70. Insuficiencia de sus facultades, alteración morbosa de las mismas. Acá son todos los cuadros psicopatológicos. Algunos tienen una parte orgánica, por eso decimos que es más biológica esta parte donde es interdisciplinaria, trabajamos con los psiquiatras, normalmente hacemos en conjunto las evaluaciones. Su estado de inconsciencia, que esto puede deberse porque la persona pudo haber tomado alguna sustancia, ¿sí? O también estados por epilepsia. Error o ignorancia de hecho no imputable, eso es una parte más jurídica que nosotros no evaluamos. Comprender la criminalidad del acto de dirigir sus acciones. Y acá volvemos nosotros porque la comprensión es muy importante para nosotros porque tiene que ver también con, si bien vamos a hacer la evaluación intelectual, si vamos a evaluar la esfera valorativa, perdón, afectiva, volitiva, también la valorativa. El comprender incluye valorar ese acto disvalioso también. Y esto nos está hablando donde hay todas las funciones intelectuales y ejecutivas funcionan, están en equilibrio, ¿no? Eso es importante también. Bueno, Porque tiene que ver con esa capacidad de declarar en juicio, ¿no? Por eso estaban esto de los criterios. Nancy, debemos Sí. ir cerrando. Este Cerrando, es esto. Ya capítulo es cerrábamos, todo. mirá, ya cerrábamos, ¿eh? Llegué a decirles casi, quería que tuvieran esta idea un poquito de cómo lo evaluamos. El Nosotros, Power tiene 1500 ¿eh? positivas, no podemos verlas todas, no podés transmitir, no vas a satisfacer nunca la demanda No. intensa que hay acá, porque siguen preguntando y volvamos a la lámina y qué pasa si es. No, no, no puedo volver. El Power como es algo una guía mía. Vieron que yo voy para atrás, no leo la filmina y la pongo. Bueno, es un poco así. La idea es que tengan una idea. La mayoría son todos temas como para seguir profundizando, porque siempre es un aspecto que vemos, una partecita, ¿no? No. La idea es como el fuero penal es tan abarcativo, vemos tantas áreas
pero siempre pensar eso, ¿no? La evaluación integral. No sé si quedó alguna pregunta, algo que quieran. Quedaron ¿Alguien Sí, miles de preguntas, quedaron miles de no, preguntas. no, pero una importante, Verónica, Me lo mandan por mail. a Le mando el Verónica. mail acá. Le la mando el mail, yo bibliografía, respondo. ¿Eh? la bibliografía, si podés en Ah, algún momento darnos, que es bueno, fundamental para seguir bueno. leyendo. Sí, 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 sí. Siempre hay manuales. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la doctora Mioto, que nos dejó, la licenciada Mioto, perdón, que nos falleció el pasado año. Perdón, este año, no es pasado año. El pasado año estuvo en el Congreso Para el del Congreso de ACTRA, Tucumán con nosotros. hablando exactamente lo que estábamos hablando del Congreso ACTRA y estuvimos, yo tuve el honor que me tocó estar con, estaba ella y cada uno puso diferentes temas, bueno, con la licenciada Gardiner, grandes referentes nuestros. Y bueno, ella tiene un libro, lo mismo la licenciada Gardiner, hay muchísimos, el doctor Silva, hay muchos referentes y cosas que después de lo que les fui comentando, pero bueno, son muchos años, ¿no? De ir capacitando y buscar cada uno también su línea, ¿no? Pero bueno, espero haber sido clara. Fui medio rápido bueno, para que tengan así como varios conceptos. Acá te piden el mail, Nancy. Ah, bueno, ahí lo pongo. Estaba en la última filmina, pero justo ahora que saqué, viste, espérate que encuentre el chat. Nos piden a nosotros el mail ¿Eh? y la información que quieran y nosotros te lo vamos Sí, se lo da porque no estoy encontrando acá. Acá está. Acá lo a encontré. Ya está, acá se los pongo. transmitir los Ahí pedidos y se los preguntas. escribo. Espérate que ahí les escribo. Nancy, no podemos satisfacer la demanda, hay que dejarlo con hambre para que quieran. Espérate que les estoy poniendo el mail, ¿eh? Así ya le queda. nancymica070@gmail.com. Cerramos el ¿Alguna espacio de duda? preguntas. Hagan las Sí. preguntas, ¿Alguna duda que queda? Me la pues van. yo te la transmito. Me las transmiten ya sea por mail y las que me pedían alguna bibliografía, algunas cositas les comenté. Después, bueno, son todas las técnicas. Eso es lo que les decía de la evaluación, ¿no? Cada test lleva su tiempo, es decir, el MMPI, por ejemplo, son años de estudiarlo, ¿no? El Royal, los que han estudiado esa técnica, son 3 años en la escuela argentina, el que va por ese lado son todas técnicas que llevan mucho tiempo, ¿no? A través de los años. Bueno, Otra referencia son los manuales que tenemos que tener, que son los DCM, el DCM5 o el CIE-11, que son las referencias, uno es de la OMS y el otro es de la Asociación Americana. Eh, Son necesarios porque es para hablar un lenguaje común, no porque uno utilice eso, uno puede estar desde el psicoanálisis, tener claro en su cabeza las estructuras, neurosis, psicosis, perversión, y desde allí fallido. Y desde allí ir viendo cómo ubicamos los diferentes trastornos, ¿no? Dentro de la neurosis, cómo vamos a ubicar los trastornos adaptativos, con ansiedad y depresión, todo lo que es reactivo, todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, las fobias, es decir, son estos diagnósticos más comunes que vamos a ir observando todos los que van dentro de la psicosis, ¿no? Los que están en el límite dentro de la perversión, como son las parafilias eh, los trastornos que tienen que ver, bueno, con esos temas. Pero por eso tener un norte, los manuales siempre nos sirven para hablar un lenguaje en común y después el otro tema son los baremos. También es importante según en qué área se esté trabajando, ¿no? Sobre todo en lo civil, en lo comercial y en lo laboral. bueno, y todo esto nos va a dar el soporte Hermoso, hermoso, me encanta el tono. Bueno, Claro, cerramos ahora. todo esto nos da un poco la base para nuestra práctica, ¿no? Perfecto. Lo bueno es eso, poder fundamentar lo que nosotros decimos. Entrevista más pruebas, confiabilidad y validez. Y ética. La ética, lo que siempre hablamos, nuestro respaldo, nuestras leyes que regulan la profesión,
pero Las es tres esa patas son, Nancy. el análisis personal, la capacitación, y me estoy olvidando de una, ayúdenme ustedes que me olvidé de una ya a esta altura. Bueno, pero sí, el análisis personal, la capacitación continua que tenemos. Supervisión. La otra pata es la Y la supervisión, La por supuesto. supervisión. Esto no somos sino con otros, porque ya les Estamos, digo, desde estamos, nuestro... Nancy. Así que si ya te olvidaste la tercera pata, estás No, agotado. esa no me la he olvidado nunca, porque mira, la tenemos como me la olvidé si ahora de decirla, pero digo, en la práctica, la verdad que la supervisión para nosotros es importantísimo. Al trabajar en un equipo tenés la suerte de tener colegas y si no, fuera de ellos, en las instituciones en las que formamos parte, de estar en conexión continuamente con colegas, porque siempre hay dudas, ¿no? Con los casos, además de trabajar interdisciplinariamente con los mismos colegas de la disciplina. Es fundamental poder supervisar los casos. Bueno, Eh, muchas gracias, Nancy. bueno, Cerramos, nos no. despedimos. Gracias, chau a todos, gracias por Quédate un la... minuto más con nosotros. Dejamos que la gente... Bueno.